Asambleísta César Montúfar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Tengo el micrófono prendido o no? ¿No está prendido el micrófono? ¿Aló? Gracias, señor presidente. Coincido con el punto de vista de algunos legisladores en el sentido de que, a propósito de la discusión del veto que el presidente de la República envió sobre la COTAD, es absolutamente indispensable, es fundamental en este momento discutir también sobre la naturaleza, la importancia, la trascendencia que tienen los vetos presidenciales dentro del sistema político que rige en el Ecuador a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Usted fue constituyente, señor presidente, muchos de los que están aquí fueron también constituyentes y ustedes claramente tienen la responsabilidad de haber ratificado el texto que constaba en el artículo 153 de la Constitución de Sangolquí, la Constitución de 1998, que otorgó al presidente de la República, o que otorgaba al presidente de la República y lo que le continuó otorgando, poderes realmente extraordinarios respecto al veto presidencial. Yo he estado investigando en los últimos días sobre cuál es la diferencia de los vetos presidenciales en las constituciones latinoamericanas. Y la mayoría de países, señor presidente, la mayoría de países en que obviamente existe el veto presidencial, el veto parcial y el veto total, cuando hablan del veto parcial, no permiten que el veto parcial que viene desde la presidencia a una ley aprobada por la legislatura pueda merecer modificaciones o los artículos. Eso es lo que dicen la mayoría de constituciones latinoamericanas. Solo hay 4 constituciones en América Latina que sí permiten al presidente de la República, además de vetar parcialmente una ley, transformar, hacer observaciones como en el caso del Ecuador, realizar además la propuesta de textos alternativos. Solamente hay 4 constituciones. Sin embargo, y esto es lo que nos debe llamar a una profunda reflexión, solo en el caso del Ecuador, recogiendo lo que fue aprobado en la Constitución de Sangolquí, se requieren 2/3 por parte de la legislatura para insistir en el texto original. En el caso de Uruguay, por ejemplo, para insistir, la legislatura requiere de 3/5, que sería un poco menos que 2/3. En el caso de Chile, por ejemplo, también, que es otro sistema que tiene claros rasgos de un fuerte presidencialismo, se requiere tan solo la mayoría de los presentes en la sesión que esté tratando el veto presidencial. ¿Por qué traigo a colación esta discusión, señor presidente? Porque en el Ecuador corremos el serio riesgo que quizá ya no es riesgo, sino que es una realidad, de que el presidente de la República se convierta ya no en un colegislador, sino en el único legislador, en un hiperlegislador, en un megalegislador. Y eso es terriblemente lesivo para la institucionalidad democrática de cualquier país. Eso anula las facultades y la importancia que debe tener la función legislativa en el proceso democrático de una sociedad. Eso impide que sea este espacio, este recinto, esta función, el lugar en donde se procesen las demandas, las expectativas y se lleguen a los grandes acuerdos que requiere lograrse para construir una verdadera democracia. Una democracia no únicamente está constituida por el gobierno de las mayorías, no únicamente la conformación de mayorías que imponen su voluntad es lo que hace a un sistema político democrático. Lo hace en la capacidad para poder procesar de manera consensual los acuerdos que existen en una sociedad. Por eso es terriblemente grave, es terriblemente lesivo para la institucionalidad democrática del Ecuador, que en nuestro país, que en esta naciente democracia que queremos reconstruir y profundizar, podamos terminar bajo el imperio de un hiperlegislador
que es únicamente el presidente de la República. Hago esta reflexión, señor presidente, porque tenemos 3 vetos en este momento en la Asamblea Nacional y hoy estamos discutiendo uno de ellos. Y por eso yo creo que la posición de los legisladores responsables, más allá de que hayamos votado o no por el texto de la ley que fue aprobada inicialmente, como es mi caso, yo no voté a favor de la COTAD, es en este momento hacer causa común por el fortalecimiento de la función legislativa y por lo tanto votar a favor de la ratificación de los textos que la Comisión ha planteado. Más allá de que estemos o no de acuerdo, yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado aquí por la compañera Diana Tamainte en el sentido de que el veto al artículo 15 es francamente discriminatorio para la región amazónica. O estoy totalmente de acuerdo con lo que ha sido sostenido por los legisladores de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas en el sentido de que el veto a la disposición transitoria segunda igualmente constituye y lesiona gravemente los intereses de una naciente provincia como es Santo Domingo. O igualmente estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de insistir sobre lo que dice el artículo 269 del Código aprobado en el sentido de que el secretario del Consejo Nacional de Competencias no puede ser designado por el presidente de la República. Pero más allá de esas concordancias y de esos acuerdos, tenemos que estar en la línea de fortalecer la función legislativa y de no permitir que nuestras atribuciones de legislación sean absolutamente absorbidas por un hiperpresidencialismo, por una facultad excesiva y exagerada para poder legislar por parte del presidente de la República. Si lo aceptamos, señor presidente y colegas legisladores, entonces ¿para qué la Asamblea Nacional? Si vamos a aceptar que el presidente de la República nos imponga sus leyes, sería mejor que se cierre este recinto, que se elimine esta función y que sinceremos lo que existe en este momento en el Ecuador, que vivimos una franca dictadura y no un sistema democrático. No estoy de acuerdo y discrepo con lo que ha sido sostenido por el presidente de la Comisión, porque hemos estado debatiendo en los últimos días en diferentes comunicación, en el sentido de que el allanarse por parte del bloque oficialista es sencillamente una muestra de corresponsabilidad. No está en juego aquello. Lo que está en juego es la autonomía de esta función del Estado. Lo que está en juego es que este sea el espacio donde se procesen las diferencias, donde se puedan articular los diversos intereses que hay en el Ecuador. Señor presidente, yo, así como he felicitado en repetidas ocasiones a Virgilio Hernández por haber conducido democráticamente este proceso, y esa es la razón por la cual yo me abstuve en la votación inicial, hoy tengo que también frontalmente hacerle una crítica. Y esa crítica no la hago a toda la comisión, le hago directamente al presidente de la comisión. Insisto, así como lo he felicitado y así como lo admiro en muchos aspectos, yo creo que no nos podemos permitir, señor presidente, el que cuando viene un texto de ley, un proyecto de ley vetado desde la presidencia, no exista uno, no existan dos, no existan 5 objeciones a la forma como van los artículos, sino que existan en este caso nada menos que el 90% de las objeciones que hace el presidente de la República. No puede ser posible que los textos que salen de esta Asamblea aprobadas tengan tantos errores formales, justamente por lo que estoy diciendo, porque no podemos permitirnos que desde el Ejecutivo se nos haga este tipo de correcciones de forma. No podemos permitir que se nos ponga comas, que se nos cambien los verbos, que se nos haga sugerencias de sintaxis. Así que eso no puede volver a pasar en la Asamblea Nacional. Y yo hago pública esta observación al presidente de la Comisión, así como lo he felicitado en repetidas ocasiones. Para terminar, insisto, aquí está en juego la razón de ser del Parlamento. Aquí está en juego la razón de ser de un órgano en el cual podamos llegar o no a consensos. Está en juego la existencia de una democracia real y no de una democracia plebiscitaria constituida a partir de mayorías. Por eso yo voy a votar siguiendo la recomendación de la Comisión, salvo en lo que tiene que ver con el artículo 15, donde creo que también hay que ratificarse en el texto original. Y voy
a abstenerme en las que han sido objeciones formales a la COTAD. Gracias, señor presidente.